abrimos la entrevista central, primera entrevista de esta jornada, con Luis Alberto Heber, durante muchísimo tiempo parlamentario, ministro del Interior y también de Transporte y Obras Públicas en el periodo pasado, y actualmente dirigente de Herrerista y dirigente del Partido Nacional, en tanto integrante del directorio, o sea que es uno de los directores del Partido Nacional. Heber, quien está en esta mesa. Bienvenido, Luis, buen día. Un buen día, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá y bueno, vamos a analizar un poco la actualidad como corresponde. Hay mucha cosa para abordar. Sí. Yo mencionaba recién tu condición de director, integrante del directorio del Partido Nacional, y fue justamente en ese ámbito que el lunes pasado se abordó y después se hizo público en una conferencia de prensa de la que participaste, un documento que se dijo se le presentará, si es que ya no se le presentó, al Ministerio del Interior, con propuestas de medidas sobre seguridad elaboradas por el Partido Nacional. ¿Cuál es el espíritu, resumiendo, de ese documento? Bueno, hay que ponerlo en contexto también, ¿no? Nosotros todavía no entendemos mucho el tema del diálogo del ministro Negro. ¿Qué es lo que no entendemos? Miren, yo tengo, creo que para bien y algunos para mal, una larga vida parlamentaria y he participado de muchos diálogos que fueron convocados básicamente en el segundo gobierno del Frente Amplio por Mujica y después por el presidente Vázquez en Torre Ejecutiva. 6 meses estuve, yo iba como presidente del directorio, en ese momento era presidente del directorio. Había una alarma pública y Vázquez planteó, bueno, tráigame ideas, pero planteaba las de él, ¿no? O sea, nosotros estábamos ahí, estaba una delegación del Frente, del Partido Colorado, del Partido de la Gente en aquel momento. Manini no tenía partido, iba como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, invitado por Vázquez. El ministro, o sea, y teníamos un diálogo en donde muy sincero decía, bueno, nosotros tenemos esta idea, bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo, la descartábamos y al final la montaña esa parió un ratón, ¿no? Un ratón fue la reforma del Código de Proceso Penal, ¿no? Porque teníamos un grupo técnico que trabajaba en eso. O sea, nosotros acordábamos políticamente el concepto y después el grupo técnico redactaba y volvía a la... Estaba bien planteado eso. Yo hice, cuando estuve en el Ministerio del Interior, perdón, en la primera persona, o sea, el gobierno, con el aval del presidente Lacalle Pou, un diálogo, pero no sobre las cosas de seguridad, sino apuntar a las causas. Porque las causas que llevan a la gente del delito exceden al Ministerio del Interior. Entonces, habíamos entendido en aquel momento que no costó mucho, nadie firmó, porque estábamos cerca de las elecciones. Entonces, un poco actitud mezquina que se tuvo con respecto al diálogo de las causas. Yo no estaba convocando a los partidos políticos para ver cómo tenían que recorrer y combatir el narcotráfico. Resolvimos que teníamos que tener un gabinete de seguridad en donde estuviera el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, ANEP, porque era un tema que excede al Ministerio. El Ministerio es prevenir y reprimir el delito. Yo sé que a gente de la izquierda le cuesta mucho la palabra reprimir, pero se reprime ¿cuándo? Cuando viola la ley. ¿Y la ley qué es? Es votada por el Parlamento. Es democrática. Ahora, todos esos antecedentes me parece que los planteas en contraste con el proceso actual que desarrolla el actual gobierno. Exacto. Con respecto a los diálogos sobre seguridad en el marco de la elaboración de ese Plan Nacional de Seguridad Pública. Claro, entonces... ¿Cuál es la diferencia con lo que está pasando ahora? Que no sabemos cuál es. ¿Cómo un plan? ¿Qué está aplicando este año el ministro? ¿Estamos sin plan? No. Está continuando un efecto de arrastre de lo que nosotros, sin plan, teníamos planteado de la forma de combatir el delito, sobre todo el crimen organizado, que es el que nos preocupa, ¿no? O sea, y tuvo golpes que yo me felicito. La policía acaba de capturar un cargamento de casi 400 kilos de droga. Me encanta. Yo cuando los capturaron nunca tuve felicitaciones por parte de los legisladores del Frente Amplio. Yo los felicito. ¿Felicito a quién? A la policía. Ahora va a venir un plan
Y cuando vamos al diálogo, haciendo un paralelismo de lo que había pasado, decíamos, bueno, ¿y cuál es la idea del gobierno? Porque nosotros tenemos nuestras ideas. Ahora, Negro, en el día de hoy, dice que lo que nosotros presentamos es una especie de mini LUC. Ajá. ¿No? O sea, él identifica que hay propuestas que ya estaban en la ley de urgente consideración. No, se agregan, son nuevas leyes, pero que van en el mismo sentido. O sea, ¿cuál es el sentido del LUC? Bueno, endurecer penas, ¿sí? Bueno, ahí me das pie para mencionarte, son muchas las medidas y no podemos hablar de todas, pero algunas que van en ese sentido que yo había destacado. Por ejemplo, cadena perpetua revisable, o propone el Partido Nacional que se aplique la cadena perpetua revisable tras cierta cantidad de años en prisión, vinculada especialmente a algunos homicidios, la creación de la figura antimafia para combatir a las organizaciones criminales con fuerte aumento de las penas, ahí está, y menciono un par más, el combate al fentanilo con penas de 8 a 15 años. Esa es mía. Y también la prohibición, esto ya en otro plano, pero bueno, todo se vincula, por ejemplo, del uso de celulares en las cárceles a partir de tipificarlo como delito, lo que, si hay una nueva tipificación, supone también que haya penas adecuadas a ese delito que se propone crear. Yo acá quiero hacer una pausa para plantear lo siguiente. Sí. Uruguay tiene en este momento algo más de 16.000 personas privadas de libertad. Sí. Se dice que las proyecciones son un aumento en el número total, ¿no?, que surge del balance entre egresos e ingresos de unas 1.000 personas por año, por lo que se proyecta para el final de este periodo más o menos 20.000, y eso provoca, entre otras cosas, unos problemas de hacinamiento, de tratos, como se dice, crueles, inhumanos y degradantes, según informes del comisionado parlamentario o excomisionado Juan Miguel Petit, en las cárceles que no afectan a toda la población, pero sí a un porcentaje importante. Entonces, la pregunta es, ¿este endurecimiento de sanciones no recargaría todavía más al sistema penitenciario? Bueno, yo no creo. Cuando estábamos en el ministerio, el comisionado parlamentario decía que íbamos a terminar el periodo con 22.000 presos. Son 16. Le erró por un poquito, ¿no? 6.000 presos menos. O sea, las proyecciones del comisionado no fueron correctas. Ahí estás discrepando con proyecciones de Petit en su momento. De Petit en su momento. Teníamos 11.000. En pandemia empezó a crecer. Incluso mucha gente en aquel momento, tú recordarás, se decía que se delinquía menos por la pandemia porque había menos gente, que quizás algo de razón había. Pero lo cierto es que la efectividad de la policía en aquel momento fue mejor porque condenaban más y por lo tanto crecía la población. Ahora, esto es una definición sin LUC, ¿no? No se había probado todavía. No se había probado la LUC y ya estaba creciendo. Ahora, es toda una definición esa y te sigo escuchando, porque en su momento, cuando desde el Frente Amplio se decía, bueno, hay menos delitos porque la pandemia paraliza la actividad, en el gobierno, tiempos de Jorge Larrañaga, al frente del ministerio. Se enojaba Jorge. Claro, eso se discutía mucho. Y vos decís que puede haber influido. Sí, claro, había menos gente, estábamos guardados. Pero el dato que contrapone a eso es que habiendo menos gente había más condenados y más acciones y más presos. Entonces, hay un mérito que no se reconocía por parte de la oposición, que está actuando mejor la policía. Porque con menos gente, menos delitos, que puede haber incidido la pandemia, había más condenas. O sea que la policía tenía elementos de prueba suficientes para llevarle al fiscal y al juez para condenar más presos. Y empezó a crecer. Y ese crecimiento llevó a una alarma. ¿Y la alarma qué es? O sea, ¿cómo se soluciona un problema de superpoblación? Que ya la teníamos con 11.000. Construyendo más cárceles. Mejores cárceles para evitar el hacinamiento. Y ahí no se da el problema de la cuando escalera la y el gente, ascensor, porque el ritmo de ingreso a las cárceles es uno y la construcción es más lenta. Entonces, ¿no se termina generando una bomba, un problema mayor? Bueno, construimos Tacuarembó, cárcel modelo. Construimos Artigas, cerramos Flores, que era un antro, agrandamos Durazno, agrandamos Rocha, la cárcel de Rocha. Hicimos una licitación muy grande que ahora ya está pronta la cárcel de Libertad. O sea, antes de que termine el primer año del Frente Amplio ya entregamos 1.500 plazas más y se está construyendo la nueva cárcel de mujeres allá en el módulo de Punta Rieles, ¿no? Una cárcel
modelo de mujeres, para 700. Las teníamos asignadas en un ex hospital, horrible. O sea, ¿cómo reaccionamos frente a la emergencia? Bueno, hay dos caminos. O se construye más casas o lo que dice la izquierda es se desprisionaliza. Bueno, a propósito de ese punto, Bueno, y en eso yo estoy en contra. Ana Juanche, que es la actual directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, visitó este programa capaz que hace un par de meses, y ante el problema del crecimiento de la población carcelaria continuo, no es que dijo que no hubiera que tener más módulos carcelarios o hacer más plazas, pero también apuntó a cambios legales, ¿no? Habló, por ejemplo, de fortalecer la libertad anticipada y la reducción de penas por trabajo y estudio, enumeró una serie de incentivos, ¿no? Un plan de incentivo a empresas privadas justamente para generar más actividad de trabajo en las cárceles, y también extender o subir a un 60% la cobertura del estudio y el trabajo y o trabajo del 40% actual, que abarca la población carcelaria que hace por lo menos una de esas actividades. ¿No hay que potenciar también esa línea que Juanche marca? Bueno, pero por supuesto que sí. Ahora, parecería que es la única tema que tiene el gobierno arriba de la mesa. O sea, cuando nosotros hablamos, hay toda una bibliografía y una serie de ideas que ahí sí tiene el gobierno sobre las cárceles. No del combate del delito en la calle. No hemos visto. Te estoy hablando del diálogo. Esperemos que ahora presenten las ideas del gobierno. Hay algún evento marcado para eso, ¿no? Bueno, sí, creo que es una fecha. Sí. Ahora, ahí nos vamos a enterar de qué opina el gobierno. En el diálogo, ¿qué diálogo es cuando los otros no dicen qué opinan? O sea, en el directorio del Partido Nacional vinieron los delegados nuestros y dicen, bueno, ¿y cuál es la idea del gobierno? Dijimos. Bueno, no tenemos ninguna. Bueno, y nos piden las nuestras. Sí, bueno, nosotros vamos a colaborar dando las nuestras. ¿Por qué? Porque es un problema grave el tema de la seguridad. Entonces vamos a hacer, que no son solo medidas legislativas, hay todo un plan de inversión en materia tecnológica muy importante que planteamos. Drones, más cámaras, inteligencia artificial, ShotSpotter, que es el sistema por el cual se descubre exactamente dónde salen los tiros, ¿no? Dónde se está tiroteando la gente. A veces los tiros en los barrios es para determinar que hay droga. O sea, ahora nos tiran porque saben que está este aparato. O sea, ellos saben muchas cosas, la delincuencia organizada. Esta delincuencia organizada crece, lamentablemente crece. Entonces, tendríamos que atacar las causas, que era lo que nosotros pedíamos en nuestro gobierno, que no vemos acciones en ese sentido para atacar las causas. O sea, el gabinete de seguridad, para hablar en territorio y poder rescatar gente que no delinque, y por lo tanto podamos recuperar a esa gente mediante desarrollo social, acciones sociales en los barrios, en donde lamentablemente hoy matar es, y sobre todo matar a un policía, es una especie de condecoración. Ahora, ya que entramos en el capítulo, o mencionás un ejemplo que nos permite hablar de los homicidios como problema, ¿no? Sí, sí. En el periodo de gobierno anterior del Frente Amplio, 2015-2020, cuando se llegó a cifras récord, se acumularon en el quinquenio, según números oficiales, 1.661 muertes. En el periodo pasado, a septiembre del 24, o sea, faltaban 6 meses para el final del gobierno anterior, que llegó hasta marzo, había 1.635 casos, y es posible que en esos meses posteriores se haya empatado el número, más o menos, ¿no? Yo creo que termina siendo secundario si hay algo más o algo menos. Se puede hablar del mismo número. Entonces, ¿hay algún tipo de autocrítica como ex ministro del Interior con respecto a que eso no se pudo bajar? ¿Que hay, según el actual ministro Negro, una meseta preocupante en materia de homicidios? Sí, claro que sí. Pero acordate un poco de las campañas. ¿Por qué en el último gobierno de Vázquez promete bajar la rapiña y el hurto? No promete bajar los homicidios. Me pareció inteligente por parte de Vázquez, porque es algo que se pueda combatir en presencia policial, ¿no? Nunca hablamos de bajar los homicidios. Ni nosotros para llegar dijimos que íbamos a tener una cifra para bajar la rapiña y el hurto. ¿Y qué pasó en el gobierno de Vázquez? No solamente no bajó el 30%, sino que subió el 50% la rapiña y un 25% el hurto. O sea, fracasó. Tanto es así que las encuestas decían que el 70% de la población decía que su principal tema era la inseguridad. Y había gente frentista
enojada con el gobierno del Frente, sobre todo en el tema de seguridad. No se sentía protegida. Cuando vamos nosotros, pandemia de por medio, pero después hubieron años que no fueron de pandemia, en donde se frenó ese crecimiento de la rapiña y se empezó a bajar. ¿A cuánto bajamos? Al 40%. 40% la rapiña. Es mucho. Es muchísimo. Es un éxito. No prometimos bajar el 30%. No solamente cumplimos con lo empeñado y la palabra de Vázquez, sino que bajamos al 40%. Y bajamos un 22% el hurto, un 60% el abigeato. Ahora, todo ese plan de represión que tenemos, que hicimos, genera un problema. ¿Qué lo dice incluso Negro en estos días? Cuando agarró 400 kilos, ¿qué dijo Negro? Dijo, vamos a tener un problema. Porque al haber menos droga y al haber menos dinero y haber menos boca, va a haber más enfrentamiento. Bueno, pero ahí hay otro elemento que es recurrente en la discusión. Y esto te termino el razonamiento. Sí. Y esto es una consecuencia. Lamentablemente, en el combate, nosotros tuvimos las capturas más grandes de droga en territorio y cerramos una cantidad de bocas y eso generó una reacción de disputa territorial muy violenta. ¿Que explica homicidios? No sé si explica todo. Estamos en una sociedad más violenta. Porque los otros días vemos situaciones de vecinos que se matan por una discusión sin sentido. O sea, estamos viviendo una situación, una sociedad más violenta. Pero agregale una organización criminal donde la vida no vale nada, donde te matan porque fuiste a comprar a una boca, porque estábamos viendo en el Ministerio del Interior cuando yo estaba, de que hasta se estaba tiroteando a la gente que consumía, no solamente al tipo que tenía la boca, para que tuvieran miedo a ir a comprar ahí. Entonces vimos esa dificultad. Porque eso recrudecía el crimen. Lo que te quería comentar es... ¿Entendés? Está claro, pero a eso voy. Yo recuerdo que voy a ir capaz que más de 5 años para atrás. En tiempos o en algunos de los momentos de los 10 años de gestión del ex ministro Eduardo Bonomi, los 2 anteriores gobiernos del Frente Amplio, muchas veces estuvo una década prácticamente. Una década, sí. Fueron 2 periodos completos, ¿no? Yo 2 años y medio. Ahí está, bastante menos. Pero fui más interpelado que él. Bueno, igual se le pidió muchas veces la renuncia, pero no me quiero desviar a esa discusión, sino a un tema que estaba continuamente generando discusión en aquellos años, y es que Bonomi muchas veces atribuía algunos problemas de seguridad, particularmente el crecimiento de los homicidios, precisamente a los enfrentamientos entre bandas, explicados porque la represión sobre ella movía el mercado ilegal y generaba disputas territoriales. Un poco lo mismo que acabas de decir. Entonces, que hoy, con todo el tiempo que pasó desde aquellos sucesos hasta estos, menciones eso como una explicación del aumento de algunos delitos, algunos homicidios en el gobierno pasado, ¿no termina dando por buena la interpretación de Bonomi? Bueno, pero lo que pasa es que la lectura de la realidad es una cosa y la reacción del gobierno es otra. Nosotros decimos, esto está pasando por esto. Y por lo tanto vamos a tener que actuar con mayor presencia policial. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Una cosa es cuando el ministro dice, bueno, esto no se puede hacer nada, se matan entre ellos, básicamente, ¿no? Es disputa territorial y no puedo hacer nada. Y otra cosa que vos digas, tenemos este problema y tenemos que actuar. ¿Con qué? Mayor presencia, mayor tecnología. Yo compré 4 blindados para que la Guardia Republicana pudiera entrar a barrios que les era hostil. Mirá que la policía puede entrar a todos los barrios en Montevideo. No hay lugares donde no pueda entrar. ¿Eso sigue pasando hoy? Sí. Es el efecto arrastre. Entonces, podemos entrar en todos los barrios. Ahora, no quiere decir que no sea hostil, ¿eh? Entramos en algunos lugares cuando hacemos presencia policial, sobre todo con una lluvia de piedras. Entonces, naturalmente a la policía le tenías que comprar 2 blindados nuevos. Tenías blindados viejos, chapomada. Entonces, tienen 2 blindados y después tienen otros hidrantes además, para evitar los choques. Yo prefiero tirarle agua mañana a una situación de este tipo, un piquete narco, por decirte, para una definición, o una cantidad de mujeres, porque usan mucho las mujeres para poner adelante a la hora de tener porque van a defender a sus maridos y el statu quo,
Ahora, esta organización crece, y crece mucho. Entonces, si crece esta organización, va a crecer también la población carcelaria. Entonces, ¿cuál es el camino? Construir mejores cárceles. Entonces, yo te terminaba ese razonamiento con Libertad y te decía, hay que tirar abajo el módulo 10 y el módulo 11 del CONCAR, que lo hizo el gobierno del Frente Amplio, pero lo hizo mal. Trajo una idea de Colombia, no sé quién, no me acuerdo quién era, creo que era un asesor de Bonomi, y hicieron, no se puede hacer una cárcel de piso, de 3 pisos. Tú vas ahí, son como monitos que crecen y rompen el agua, entonces llenan con agua y dan agua trepándose en una reja de 3 pisos. Bueno, pero ahí hay otras dificultades, me parece. Hay que tirar abajo esos 2 módulos, o sea que el gobierno tiene que construir nuevas cárceles. Hay que tirar abajo la cárcel de Canelones. Entonces las podés tirar si sacás esa población y la llevas a Libertad. Un elemento no sé si me entendés el razonamiento. Sí, mientras tanto, mientras se hace esa... Claro, entonces, y el gobierno está llevando a Libertad, según se me ha dicho, la directora Suanchi, creo que es un error, a población que no es problemática. Los violadores sexuales no son población que cuando está cumpliendo la pena sea problemática dentro de la cárcel. Son los mejores pabellones. En cuanto a convivencia te estoy hablando, ¿no? Horrible lo que hicieron, fueron muy violentos afuera. Pero adentro de la cárcel es otro mundo. Y ese mundo no es violento. Entonces, ¿por qué vamos a llevar a una cárcel donde le dimos alta seguridad, en donde las paredes no tienen hierro, para que no las rompan para sacarle el hierro del hormigón para hacer armas para enfrentarse? La construimos sin hierro, en una nueva tecnología para que fuera para cárceles, y vas a mandar una población carcelaria que no hace eso. Recién describías uno de los módulos, Sí. Hablabas de las personas privadas de libertad que están ahí, de cómo se mueven digamos, dentro del módulo libertad para, bueno, explicar determinados deterioros que hay. Y yo me acordaba de descripciones que surgieron cuando hace poco se dio uno de los varios casos de incendios con varias muertes producto de quemaduras e intoxicaciones que ha habido en el sistema penitenciario en los últimos años. Sí. Más de uno durante el gobierno pasado y uno durante el gobierno actual, Sí. a mitad de año. Y cuando abordamos en aquel momento la noticia, una de las cosas que se decía es, hay en algunos módulos cientos de personas privadas de libertad y justamente por cada conjunto de cientos de personas, capaz que una persona operadora penitenciaria o policía. Entonces, volviendo a la imagen que mencionabas, usaste la idea o la imagen de parecen monos o monitos, ¿no? Sí, horrible. Que yo supongo que no es la que va a caer mejor, ¿no? Pero no está faltando también que el Estado se haga cargo de darle otro acompañamiento a esa gente. Yo estoy describiendo lo que yo vi. Es horrible el módulo 11 y el módulo 10. ¿Y por qué no se le destina más recursos, por ejemplo, a personal penitenciario que esté ahí para evitar que eso sea tierra de nadie? Es un tema de estructura. Hay que tirar abajo eso. Pero no también es de recursos, digamos. Bueno, de recursos pero si humanos. los recursos humanos estamos votando en el presupuesto, más de 1000 personas que se van a dedicar. Pero lo que estoy diciendo es que la nueva cárcel, que no tiene pisos, donde es de planta baja, donde hay un patio central, en donde la custodia va por arriba. Es por arriba que va la custodia. Abre las cárceles desde arriba. ¿Ah? Es otra concepción, no esto, donde hay celdas de 4, mejor dicho, celdas que son de 4 hay 8, que conviven. Yo tuve un caso horrible en el módulo 10 de una especie de secuestro de una persona que fue ultrajada, violada, extorsionada. Horrible fue. Y la guardia no podía darse cuenta porque se lo mostraban por la ventanita de que estaba bien. Y estaba sojuzgado totalmente. Hay que romper esa lógica. Esa lógica es tirar abajo eso y construir lo mismo que estamos construyendo en el penal de Libertad. Planta baja, celdas de 3, de 4, pero custodiadas desde arriba, donde el guardia pasa por arriba y ve la situación, con personas peligrosas. Bueno, ese fue el camino que nosotros optamos. Vamos a construir mejores cárceles, vamos a tirar abajo estas horribles
situación, ¿no? De convivencia que tienen las cárceles, y vamos a seguir haciendo mejores condiciones de vida. Recuperamos el módulo 1 del CONCAR. El módulo 1 del CONCAR fue vandalizado en una especie de motín que estuvo en el gobierno del Frente Amplio, donde se amotinaron y destrozaron. Lo recuperamos totalmente. Y son 500 plazas. ¿Y cuál era la idea? Sacar los presos del módulo 10 y del módulo 11. Que, vuelvo a decirte, es un infierno eso. Un infierno. Hablando de Santiago Vázquez en este caso. Ahora, si nos vamos a quedar solamente en decir esto que hace años venimos diciendo, en el gobierno del Frente y en el gobierno del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, seguimos diciendo lo mismo y no se hace nada. No, ¿cómo no se hace nada? Bueno, yo me quiero detener ahí. Sí, para que, las cárceles. Para que el tema carcelario no se nos lleve toda la entrevista. Sí. La situación carcelaria y los problemas que llegan hasta el presente, como decías, están planteados hace mucho tiempo, van adquiriendo novedades, a menudo negativas, seguramente haya algunos ejemplos en sentido contrario, pero predominan en lo que trasciende lo primero que describí. Y bueno, y hay otras situaciones vinculadas, por ejemplo, a los homicidios, que no muestran un cambio positivo si seguimos tomando esa idea de la meseta en la que están las cifras ya hace capaz que un quinquenio o cerca de... ¿Entendés que esos factores vinculados a problemas de seguridad que no han podido resolverse incidieron en la derrota del Partido Nacional en las elecciones de hace un año? No, yo no sé si... debe haber sido... La derrota es multicausal, ¿no? No es solamente por una razón. Donde el tema es que quizás había una expectativa mucho mayor de la población a mejores resultados de lo que obtuvimos, aunque tuvimos buenos resultados. No sé si me explico. Lo que estoy diciendo es, bajamos un 40% de la rapiña. No prometimos bajar un 30%. No prometimos nada. Bajamos 40%. Eso se vio, y bueno, está bien, pero quizás la gente pensaba que podíamos llegar a tener una situación de delito cero. Bueno, yo creo que es difícil en 5 años poder llegar a delito cero. No creo que sea factible en los próximos años. Siempre va a haber lamentablemente. El fiscal Gómez dijo en un reportaje algo que a mí me quedó sorprendido, porque dijo que en el Uruguay había más de 100.000 personas vinculadas directa o indirectamente al delito. 100.000 personas. No sé de dónde lo sacó, quizás él lo pueda explicar, pero a mí me sorprendió la cifra. Porque nosotros tenemos 16.000 personas privadas de libertad, tenemos alrededor de 15.000 con penas alternativas, ahí ya tenés 30.000, ¿no? En situaciones, con penas que tienen que cumplir tareas comunitarias y esto y lo otro. Muchas veces yo preguntaba, pero si la cárcel es un lugar para rehabilitar, ¿qué sentido tiene poner preso un año a una persona? En un año no creo que se pueda rehabilitar nadie. ¿Por qué condenan por un año? Y en realidad, cuando me puse a averiguar, era que tenía penas alternativas, no había cumplido con las penas alternativas, había violado las disposiciones, y el juez en su momento dice, sí, te di penas alternativas, no las cumpliste, entonces a cumplir la pena, el resto de la pena en la cárcel. O sea, que era como una sanción sobre otra sanción. Por no haber cumplido la sanción original. Ahora, Heber, o sea, el concepto de recuperación es un tema que va más allá. Tenemos que poner... Nosotros hicimos un módulo especial en Punta Rieles para egresados de educación terciaria. Para que estas cuestiones no se nos lleven toda la entrevista, nos queda poco tiempo. Yo tengo más tiempo. Hacemos otro programa. El tema es que tenemos más contenido después, pero tu gestión fue hasta noviembre de 2023. Sí. Y ahí fuiste cesado como parte de toda la discusión que se generó producto de aquel hecho que fue el otorgamiento del pasaporte a Sebastián Marcet y, digámoslo así, para simplificar y ahorrar tiempo justamente, sus derivaciones. Sí. ¿Qué sensación te dejó y tenés hoy cuando volvés en el tiempo al momento en el cual dejaste el cargo de ministro? Mira, yo tenía la última interpelación presentada por la senadora Nanes, pendiente. Eso fue determinante como para que yo hablara con el presidente para decir, bueno, Cabildo, que era parte de la coalición, producto de otras razones que no tienen nada que ver con el tema de interpelación, va a cobrar una cuenta interna, que es que Irene Moreira había dejado el Ministerio de Vivienda, había quedado mal en la coalición, ¿no? Y esa situación llevaba por declaraciones de
del senador Manini en aquel momento de que iban rumbo a la censura, por más que hubiera explicado bien en el Parlamento. O sea, tenés razón, pero marchás preso. Entonces, antes que tuviera un enfrentamiento donde podía salir airoso, vamos a decir de esa manera, con los datos que tenía sobre la gestión del Ministerio de Interior, de igual manera ya se había formado la tormenta perfecta, que significaba que ya tenía los votos de censura. ¿Y eso explica tu cese? Claro. Es decir, la calle Pou te cesó para evitar que el Parlamento te censurara. No. Estaba pidiendo, por los episodios que pasaron en el Torre Ejecutivo, no solamente la destitución de un asesor publicitario como era Roberto Lafluf o el subsecretario del Ministerio del Interior. No alcanzaba políticamente con eso. Yo tenía que tomar una medida mayor. Aunque nada tuve que ver. Ni en los chats, ni en la torre, ni en ningún otro caso, porque yo caminé por campo minado, como es el Ministerio del Interior, y no pisé ninguna mina. Se me investigó por parte de la justicia sobre si había habido alguna irregularidad en el otorgamiento del pasaporte Marcet, y se entendió que no hubo. Claro, ahí estás mencionando la causa ya archivada por el fiscal Alejandro Machado, porque ahora hay otro proceso en curso por la destrucción de documentos. Es lo que digo. Ahora, Nada. en su escrito, cuando argumenta Machado por qué archivó la causa, dice: las profusas evidencias colectadas no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal. Sin embargo, también dijo que los ministros de Estado, y ahí te menciona, Luis Alberto Heber y el ex canciller Francisco Bustillo, así como sus respectivos subsecretarios, Guillermo Maciel y Carolina H., faltaron a la verdad y ocultaron información en la Cámara de Senadores y, en definitiva, a la ciudadanía en oportunidad de celebrarse la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022, una doble interpelación que se les hizo. ¿Cómo tomas esto de que en el mismo dictamen que archiva la acusación contra vos o la investigación se dice que faltaste a la verdad? Es un comentario político. Del fiscal. Del fiscal. ¿El fiscal estaba para qué? Para llevar elementos de prueba. Dice, había habido irregularidad y delito en otorgarle el pasaporte a Marcet. Era lo que tenía que decir. Ahora, ¿es opinólogo sobre interpelaciones? Bueno, vos. Ahora tenemos fiscales que opinan sobre las interpelaciones. Los fiscales en general en sus dictámenes hacen consideración, hacen un análisis de la situación, ¿no? No se le dio eso para que diera una opinión. Pero no es válido que lo haga. No es válido. No es válido. Él tiene que ver si es delito y él tiene que ver si se cumplió o no se cumplió con las cuestiones. Y dice, no hay irregularidades, no hay delito. Y además eso no es verdad. Yo sostengo y sigo sosteniendo de que yo no metí en el Parlamento, que eso no es verdad. La interpelación fue en agosto del 22. La interpelación, nosotros dijimos que había comunicaciones telefónicas entre Maciel y Carolina H. Y yo le di la interpelación, una interrupción a Carolina H. para que explicara. Y dijo que sí, que efectivamente había habido comunicaciones. ¿Qué era lo que comunicaba Guillermo? ¿Está preso o no está preso Marcel? No el pasaporte. El pasaporte no existía para nosotros. Lo que quería Drogas era saber si estaba preso o no estaba preso. Y lo que pasaba era que no le contestaba el teléfono. H a Maciel. Y desesperado, Maciel le escribe: por favor, te estoy preguntando porque Drogas me dice que es una persona peligrosa, o no sé si habla de narcotraficante o una persona peligrosa. Peligrosa y pesada, sí, dice Maciel. Le dice Maciel. O sea que era saber, estaba preso. Con ese chat, Carolina nos contesta rápidamente, los pocos días, 3, 4 días, dice, sigue preso. Muy bien, le dijimos a Drogas, sigue preso. O sea, no hay pasaporte. Ahora, yo decía, la interpelación fue en agosto del 22. Pero no me estás dejando terminar. A ver, y después quiero ir con la pregunta que tengo preparada. Entonces, dije que había comunicaciones telefónicas. No dije que había sido por chat o por teléfono. Había habido comunicaciones telefónicas. El miembro interpelante, ¿por qué no pidió ahí? ¿Quién era el miembro interpelante? Creo que era Vergara. Ajá. Creo que era Vergara, sí. ¿Por qué no pidió? ¿En qué consistían? O sea, no estuvieron en el momento para hacer la pregunta. Y hubieran mentido si la persona, el miembro interpelante, hubiera preguntado perfectamente en qué consistía y yo hubiera negado que fueran chats. Pero yo dije que había comunicaciones y le di la palabra a Carolina H.
Ahora resulta que si somos mentirosos para el gobierno o para la oposición en aquel entonces, ¿cómo la nombran embajadora en Portugal? Claro, promovida por este gobierno. Ahora quiero ir al dato que quería poner arriba de la mesa. Esta interpelación fue en agosto del 22. El chat que mencionaste entre H y Maciel fue en noviembre del 21, o sea, casi un año antes. Y sin embargo, en esa interpelación, al hablar justamente de la peligrosidad de Marcet, se dijo que el gobierno no tenía el dato de que fuera tan peligroso como, sin embargo, en ese chat surge que se sabía, porque Maciel le dice a H, es peligroso y pesado. Quizá Machado se base en eso para decir que se le mintió al Parlamento. ¿No es eso mentirle al Parlamento? Tampoco, porque quien dice que no sabía quién era Marcet es el canciller. Y el otro día hizo una entrevista y dijo, bueno, quizás el error mío fue tratar de generalizar una situación que era personal. Yo no sabía quién era Marcet. Ahí aludís a Bustillo. Bustillo. Nosotros nunca dijimos eso en el Senado, en la interpelación. Nunca dijimos que no sabíamos quién era Marcet. ¿Cuándo nos enteramos quién era Marcet? Bueno, cuando Drogal le escribe a Maciel, dice, ¿está preso o no está preso? Y ojo que Marcet, en aquel momento, no tenía causa abierta en el Uruguay. O sea, si volvía al Uruguay, entraba. Porque raramente se le habían archivado los dos casos en el 2020 por parte de una jueza que yo tengo mi preocupación de que haber entrado un homicidio y una vinculación con un cargamento de drogas. ¿De qué juez hablamos ahí? No me acuerdo, tenía un nombre, Chamsarian. Creo que fue ella. Las dos causas. Y queda limpio en Uruguay. O sea, si venía personalmente y sacaba el pasaporte Marcet en mi identificación, lo teníamos que dar porque ya habían cerrado las dos causas. Hay quienes dicen que existía la posibilidad de darle un pasaporte que solo le permitiera venir a Uruguay. Sí. ¿En base a qué? Si no estaba requerido. Por la información que se tenía. Nosotros teníamos información y sospechábamos que iba a salir el requerimiento de Paraguay. Por eso Drogas quería saber si estaba preso o no. Porque Paraguay, y hoy, al día de hoy, quien lo requiere es Paraguay. Si nosotros agarramos a Marcet, lo tenemos que extraditar al Paraguay. Pero bueno, son cosas que han pasado. Hay temas que lamentablemente sucedieron y se usaron, para mí fue una tormenta en un vaso de agua, para generar una suerte de ¡wow! Dimos un pasaporte a un narcotraficante. Bueno, acá no hay abiertos causas para al narcotraficante, lamentablemente. Por eso, en algunas cosas, tenemos que generar mejores leyes, más fuertes, contra el crimen organizado. Quiero volver al tema Por eso la ley que tú mencionaste es contra la mafia. En la propuesta del Partido Nacional que abordamos al comienzo. Es una idea que la planteó entre ellos el doctor Luis Calabria en su momento, que es lo que adquirió y creo que generó la oportunidad de saber esta legislación en la legislación italiana, que fue muy útil para Italia para poder desmantelar un poco las mafias que estaban muy consolidadas en el sur de Italia, ¿no? Ahora, Heber, no me quiero ir del tema en que estábamos. La causa que yo le mencioné y asociada al dictamen que yo le leí fue archivada. Sí. Pero hay otra causa que está viva a nivel de fiscalía, que también la tiene el fiscal Machado, que investiga la eventual destrucción o presunta destrucción de un documento público que hay quienes le atribuyen al ex asesor presidencial Roberto Lafluf. Recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo esta administración, hizo una investigación administrativa en la que Carlos Mata, que tenía cargos jerárquicos en el ministerio durante el gobierno pasado, dice que el documento en el que constaba el contenido de ese chat ya mencionado por vos entre H y Maciel no se le entregó a la justicia en noviembre de 2022 porque así lo solicitó Bustillo, ¿no? Es decir, Mata dice, esto no llegó nunca a la justicia y sí llegó a la FLUF, que es quien lo habría destruido, porque el ministro me dijo, no, antes de llevarlo al juzgado o a la fiscalía, no recuerdo, hay que dárselo al asesor del expresidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo se explica eso? No sé. Yo no estuve en la reunión. Estoy afuera de todo ese tema. Vuelvo a decirte, caminé por campo minado y no pisé ninguna bomba. O sea, salí limpio. Sin manchas.
De ahí y del otro ministerio que también se me acusó de dolo por la terminal de Cuenca de Plata. Transporte de Obras Públicas. Sí, se me hizo una interpelación. Y los que fueron por lana salieron esquilados. Y llevaron el tema a la justicia y la justicia archivó el caso. O sea que, tranquilo. ¿Qué es no sé todo el episodio de la torre y de lo que pasó en la Cancillería? Que lo aclaren ellos en la justicia donde se tiene que aclarar. Yo no fui parte de esa reunión. Se me dijo que se trataba de coordinar lo que se iba a hacer entre los dos. Nada más. Ahora resultó toda esta situación de expedientes y esto. No lo sé. Algunos hablan de documentos, otros hablan de expedientes, no sé, lo va a determinar la justicia, esperemos que la justicia lo determine. Sos un político con muchos años y que ha ocupado distintos cargos. ¿Qué opinión tenés, con el diario Lunes en la mano, de los roles que se le atribuyen a figuras que formalmente no tienen un cargo, como la FLUF, y que sin embargo en este esquema hay quienes dicen tenían una centralidad indiscutible y tomaban determinadas decisiones que ahora generan por lo menos estas sospechas y estos cuestionamientos? No, Roberto era un asesor de comunicaciones. Excelentísima persona, una persona muy bien y además muy capaz. Y lo que vuelvo a decir, la convocatoria era para coordinar lo que iban a decir. Comunicaciones. Ahora, todo lo que pasó en esa reunión, no fui testigo, así que no te puedo decir. Estoy a la espera. Tengo versiones, por supuesto, de los que estuvieron en la reunión, pero me parece que son temas que lo van a tener que decir en el juzgado. ¿Son versiones alineadas o contradictorias? Bueno, no, déjamelas, porque son de otras personas, no son mías. Si fueran mías, yo te diría. Sobre el cierre de la entrevista... ya estamos cerrando, estaba muy interesante. Está muy interesante, pero el programa tiene otros contenidos previstos. Sí. Hay que hacer una gran selección de todo lo que teníamos previsto abordar. Y yo quiero cerrar con un tema que no cuestiona únicamente a tu gestión como ministro, sino a la de, creo que los 3 ministros del gobierno pasado. Y es que recientemente un abogado, Juan Cereta, en representación de un sindicato de los tantos vinculados al mundo de la seguridad, que es el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, el CITRAPEN. Sí, ya sé cuál es. Ahí está, bueno, pero la pongo en contexto para la audiencia. Presentó una denuncia penal para que se investigue la creación y la actuación de la Oficina de Información Táctica, que estuvo a cargo de Carlos Taroco, hoy condenado por su participación en la trama paralela que supuestamente, investigó y hostigó a víctimas del ex senador Gustavo Penades. Bueno, esta Oficina de Información Táctica a cargo de Taroco dependía del Instituto Nacional de Rehabilitación y se estima que se usó para espiar, por ejemplo, a sindicalistas, ¿no? Es una de las posibilidades que plantea el denunciante. ¿Por qué el gobierno anterior habilitó esta oficina? ¿Por qué colocó allí a Taroco? ¿Y cómo funcionaba este dispositivo? Primero me tenés que explicar cómo se puede espiar a sindicalistas. Interviniendo el teléfono, supongo. Bueno, se habla así de grabaciones, bueno, no se puede, habla de acceso al guardián, por ejemplo. No se puede. El guardián es un archivo. No se entiende todavía cómo funciona el tema. El juez determina que hay que intervenir el teléfono, el mío. ¿Y quién interviene? No es el guardián, es la operadora, Antel. Con un dictamen me interviene el teléfono, con un dictamen judicial. O sea, no es el guardián. O sea, no hay posibilidad de que la policía ingrese en tu teléfono. ¿Está? No existe. Lo que sí existe es que lo que se rescata de esa intervención va al guardián y se archiva. Para el caso, para la causa, esto sí, queda grabado en el guardián, archivado en el guardián. El guardián además puede georreferenciar dónde está el teléfono, que era lo que nosotros queríamos mejorar del guardián. Porque una cosa es que tú estás siguiendo a 2 narcos, ¿dónde están los narcos? ¿En qué barrio están? O sea, entendamos cómo funciona. Entonces, cuando el señor Cereta dice que de la unidad, no me acuerdo cómo se llama, la unidad carcelaria de inteligencia. Oficina de Información Táctica. Información, es inteligencia carcelaria, para resumírtelo. Inteligencia intervenía y perseguía sindicalistas. No sé de qué está hablando. Bueno, él dice que iban a reuniones con autoridades y ya sabían lo que iban a plantear, por ejemplo. Bueno, no es elemento como para decir de que se estaba interviniendo. No hay forma de intervenir porque lo hace un juez. Es Movistar, es Claro y es Antel quien interviene en los teléfonos. ¿Y por qué se creó la oficina? Y la oficina, antes existía una inteligencia, por lo que me explicaron, porque cuando yo llegué ya estaba creada la oficina. La oficina
se creó porque para mí fue un error sacar inteligencia carcelaria de el CONCAR, del INR, y llevarla a la unidad de inteligencia aquí en Maldonado. Entonces hubo una suerte de divorcio de información desde acá, desde el centro, con respecto al tema de las cárceles. Entonces, cuando asume Larrañaga, ven que no tienen información carcelaria al día y se establece esa oficina para tener mejor información, porque de la cárcel sale mucha información que nos ayuda afuera a combatir el delito. ¿Y no era suficiente con la preexistente unidad de investigación y análisis penitenciario? Te estoy diciendo que no. Es esa que mencionaste recién. Esa que yo te estoy diciendo que es la que no funcionaba, porque tenía en otro lado. Y se eligió Taroco, que fue un gran policía. Lamentablemente cometió este delito. Pero está bien decir gran policía a alguien que ya está condenado, ¿no habría que pensar más las expresiones que se usan? Bueno, yo digo las cosas que siento. Fue un gran policía que se cometió un delito y tiene que pagar. Pero a partir del momento en el que el delito se cometió y hay una condena, ¿no deja de ser un gran policía? Bueno, sí, en cuestión. Pero yo te digo, fue un gran policía que nos dio mucha información. Y además yo lo puse como director del CONCAR. No solamente, tenía la doble condición. No solamente en la oficina esa, sino que era el director de la cárcel. Porque el director de la cárcel anterior había cometido otro delito, que es utilizar los presos para hacerse un trabajo en la casa. Entonces no tuve más remedio de decirle, era un buen director, pero cometió una barbaridad. Utilizar el trabajo de los presos, lo sacó de la cárcel para hacerle y construirle, no sé, un parrillero o lo que fuere. Entonces lo destituí. O sea, nosotros teníamos que actuar de esta manera. Y cuando nos enteramos del caso de Taroco, también hicimos lo mismo. Al mismo día lo destituimos. Yo tengo que decir toda la verdad. Él era un elemento de información muy bueno que teníamos adentro de las cárceles. Ahora, toda esta fantasía de Sereta, no sé, que haga todas las denuncias penales que quiera, pero está muy lejos de la realidad. Ahora, cuando Taroco es condenado por ejemplo, intervenir investigando de forma ilegal a personas que habían denunciado a Penades. Sí. ¿Eso no habilita tener dudas con respecto a esa eficiencia que tenía en su periodo legal, digamos, como funcionario? Por supuesto que podemos ¿De qué medio se valía para trabajar? Pero por supuesto que teníamos, aparecieron dudas. Dudas que no teníamos antes. Entonces yo te estoy hablando de que yo estaba en la mesa, yo me reunía todas las mañanas con todos los comandos, todas las mañanas para ver cómo había sido el fin de semana y cómo se programaba la semana entrante. Y cuando había un delito importante, yo me acuerdo perfecto cuando mataron lamentablemente a aquel gerente de Tata, ahí en el Parque Rodó, tú te acordás. Yo le pregunté al director Mendoza, y le dije en la mesa, porque también estaban en la mesa de planificación, le dije, ¿qué dice Taroco? ¿Averiguó algo Taroco? Se levantó, se fue, habló con Taroco y volvió. Y en la tarde tenía información. Desde la cárcel. Y eso era para nosotros muy importante. Y eso lo hacía en la oficina de Taroco. No lo hacía la otra que se había generado aquí en inteligencia. Se podría decir que teníamos duplicado la situación, porque teníamos una oficina acá en inteligencia y otra en la cárcel. Puede ser. Pero esta cosa que yo no determiné, no creé la oficina, para mí era un elemento de información muy importante para saber qué se decía en la cárcel sobre los delitos que se producían afuera. Y por eso los teléfonos. Hay tecnología hoy para cortar los teléfonos de a uno. No tenés que cortar toda la zona, que era el problema que teníamos en la época de Bonomi, que teníamos que aislar a Santiago Vázquez de conexión, porque poníamos un bloqueador en la cárcel. Ahora hay una tecnología que identifica los teléfonos y dice, este teléfono se corta, este otro no. Y no es nuevo, creo que todo el mundo sabe que desde las cárceles muchos capos mafiosos, muchos narcos dirigen sus organizaciones. Entonces está bien el proyecto de ley.
volviendo a la propuesta del comienzo del programa. Sí. Luis Alberto Heber, entre otras cosas, exministro del Interior, para simplificar. Gracias por la visita a la Pero mañana un de la placer, diaria. muchísimas gracias. Me quedé con ganas de más, así que si me agendas para el año que viene. Nosotros también. Hasta la próxima. Vale, un placer.